Una princesa nace en Italia con una rareza algo extraña. Dicen que es su destino el morir por un trozo de niño. Vaya estupidez. El rey concibe un plan divino. Vamos a quemar todo este lino. Y así Thalía crece. hasta que un día de repente algo sucedió. Hoy, el reino de los reyes Estéfano y Leo está en celebración por el nacimiento de la princesa Aurora. Sus 3 hadas madrinas, Fauna, Flor y Primavera, han venido a concederle 3 dones. Cada una de nosotras dotará al rey con un preciado don, que en suma serán 3. Princesita, mi don especial para ti será el amor propio. Siempre te querrás tanto física como interiormente y nunca te importará lo que digan de ti. Bueno, niña, yo te concedo la capacidad de dar siempre tu opinión sin temor a represalias o inseguridades. Dulce princesa, mi don para ti será aquel. ¡Es maléfica! ¿A qué ha venido esa aquí? Pues sí que esta es una reunión brillante, queridos reyes. La realeza, la nobleza, la plebe y hasta la gentuza. Realmente me sentí apenada al no recibir invitación. Es que no te queríamos aquí. Que no me temía que todo se debiera a un descuido, pero entonces es mejor que me vaya. ¿No os sentís ofendida, excelencia? ¿Yo? ¿Por qué, majestad? Y para mostraros mi buena voluntad, yo también voy a conceder un don a vuestra hija. Al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y morirá. Tranquilizaos, aún tenemos el poder de conceder un don más. Princesita mía, al pincharte con el uso de una rueca, no morirás, sino que caerás en un profundo sueño del que solo tú sabrás cómo despertar. Nosotros la protegeremos hasta que el hechizo se rompa. ¡Ay, seguro que le encanta esta fiesta que le estamos preparando! ¡Oh, escuchad! ¡Viene por ahí, escondiendo todo! ¡A las madrinas! He estado dando un paseo por el bosque pensando en mi fiesta de cumpleaños. ¿Y qué pensaste, Aurora? Tenía pensado llevar un vestido y unos bonitos tacones. Aurora, y todo lo que te hemos enseñado, los tacones duelen. Pero si se ve más alta y más guapa. Pero ¿cómo que más guapa? ¿Pero para qué te di yo el don del amor propio? Aurora, si quieres llevar tacones, llévalos, pero que no sea por el estereotipo de la belleza, sino porque te gusta a ti. Ten, mira. Ponte estas zapatillas que vas a estar mucho más cómoda. Me parece bien. Pero por lo menos me podré llevar un novio. ¿Pero tienes novio? A tomar por culo la independencia. No, no tengo, tranquila. Pero en verdad me encantaría. Ya estamos, no necesitas una pareja para ser feliz. Si aparece y te enamoras, estupendo, pero no tienes que andarlo buscando, no te hace falta. Jolín, vale, tenéis razón. Pues claro, chica, como siempre. Bueno, me voy al bosque a recoger unas flores y en un rato vuelvo. Vale, estupendo. ¿Pero qué es ese ruido? ¡Ah! Me acabo de llevar un susto de muerte. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Soy el príncipe Felipe, encantado de conocerla. Un príncipe. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Aurora. Bella Aurora, ¿quieres bailar conmigo? Claro que sí. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué es tan importante que nos tienes que contar? He conocido el amor de mi vida. Este tío es tonto del culo.
He conocido al príncipe Felipe. Hemos estado bailando juntos y creo que me quiero casar con él. Pero si lo acabas de conocer, ¿qué dices? Además, solo tienes 15 años. Pero madrina... Aurora, porque es el primer chico que conoces, no va a ser el amor de tu vida. Ni siquiera lo conoces, no sabes cómo piensa, si te va a tratar bien. Pero si es un príncipe... Pues por eso, los príncipes son un coñazo. Venga, no te enfades que te vamos a dar una cosa. ¿Te gusta? Pruébalo a ver si te queda bien. Sí, me gusta. Genial, ven aquí para que lo veas muy bien. Hay que subirte un poco el bajo. Y ajustarte la cintura. Y por aquí te aprieta un poco. Joder, tía, sois una pesada, dejadme en paz ya. Ay, Aurora, ¿por qué la dejaríamos sola? Os dije que era tonta. Toca el uso, toca el uso. ¡Oh! Ja, creíais que podíais vencerme a mí, emperatriz del mal. Ahí tenéis a vuestra preciosa Aurora. Bueno, nos faltaba. Ahí viene empezar a ver qué quiere. Lo que quiere es despertar a Aurora con un beso de amor. Joder, qué payaso es este tío. Aurora, querida, recuerda todo lo que te hemos enseñado. No te hace falta que ningún tío te despierte con un beso de amor. Sabes hacerlo tú sola. Joder, tío, como te canta el paso, ¡vete de ahí! ¡Esa es mi niña! Gracias por enseñarme a no depender de nadie. A menos de un tío. No necesitaba un príncipe que me despertara. ¡Estupendo! Nuestro trabajo ya está hecho. Ahora corre y vete a contárselo al resto de tus amigas como de las princesas.